Get your teeth smoked. Don't provoke or 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 get your teeth smoked. ¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues el día de hoy les tenemos un programa que trata de rutas turísticas y es que ahora nos calamos aquí al sur de la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan, precisamente en la zona de la Jusco, un lugar paradisiaco e importante foco de oxígeno para toda la Ciudad de México. Y es que al hablar de rutas turísticas, no nada más nos referimos a los lugares donde hay lujos y hay glamour, como Polanco, Coyoacán, Chapultepec, Zona Rosa, sino también de este lado de la delegación Coajimalpa, Tlalpan, Xochimilco y Milpalta, también podemos encontrar lugares muy preciosos. Podemos encontrar también una gastronomía muy local. ¿Y qué les puedo decir? Hay todavía en estos lugares artesanos. Sí, aunque no lo crean, hay gente que todavía trabaja el papel de China, como en la delegación Coajimalpa, como poner un ejemplo. Pero bueno, aquí en este programa les vamos a mostrar todo lo bello que hay de esto, en estos lugares y en estas delegaciones. Y ahora sí, damos comienzo a este programa que tiene que ver con rutas turísticas. ¡Vámonos! Mi querido Alex, ¿cómo estás? Bien, bien, Chox. ¿Qué pasó? ¿Un poquito tarde? Oye, te tengo que decir la verdad, es que se me pegaron un poco las cobijas. A ti no te puedo mentir, pero mira, ya llegamos sanos y salvos. Qué bueno, Chox. Me da gusto. Eso. Me da gusto. Qué bueno que llegaron. Oye, mi querido Alex, bueno, te presento ante la gente. Mi querido Alex es guía certificado por la Sectur. Y bueno, Alex, platícanos un poco de la cuestión laboral que tú haces aquí. Bueno, mira, nosotros somos guías certificados en excursionismo e interpretación de la naturaleza. Y también somos certificados a nivel federal. Ok. Tuvimos que hacer un diplomado para obtener esas licencias, esas acreditaciones a nivel federal. Muy bien. Oye, mi querido Alex, ¿y dónde estamos ubicados exactamente en este momento? Nos encontramos en el Valle del Tezontle, kilómetro 25.5, a 3.425 metros sobre el nivel del mar, en la comunidad de Santo Tomás y San Miguel Ajusco. Oye, pues con razón se siente bastante frío por aquí. Pero bueno, a ver, platícanos, ¿qué podemos encontrar en este valle? Podemos hacer senderismo, media montaña, rapel, tirolesa, paseos a caballo, ciclismo de montaña, todo un sinfín de actividades para aquellos que les gusta tener contacto con la naturaleza. Algo muy sorprendente que realmente se encuentra dentro de la Ciudad de México. Así es, pertenecemos a la delegación de Tlalpan. Ok. Oye, y aparte que la zona de la Jusco es se puede decir que un foco muy importante, un pulmón muy importante de oxígeno para toda la ciudad. Claro, ¿no? Una hectárea de arbolado recupera 10 toneladas de dióxido de carbono. Según datos de la CONAFOR, un árbol mayor a 20 años puede captar, generar, atraer agua para que 4 personas vivan durante toda su vida. Entonces imagínate la importancia que tienen todos estos grandes bosques. Lugares que realmente se tienen que cuidar, se tienen que conservar y donde la gente que venga para acá, pues tiene que ayudarnos también, ¿no? No tirando basura, apagando las fogatas si es que realmente hacen fogatas. Oye, y platícame un poco sobre la historia de la Jusco, porque también hay personajes que fueron importantes dentro de la Revolución Mexicana. Y claro, como tú lo sabes, todo el sur del Distrito Federal fue un gran bastión zapatista, Milpalta, Xochimilco, entre ellos Tlalpan. De hecho, aquí en el Ajusco, el primer comandante de Emiliano Zapata fue el general Valentín Reyes, orgullosamente de Ajusco. En la parte cultural, el pueblo de Tlalpan, de Ajusco, es el único pueblo en Tlalpan que tiene su reconocimiento ante la corona española desde el año de 1531. Y hablamos de una fundación desde antes de la Gran Tenochtitlan. O sea, una cosa muy importante también en la cuestión histórica, ¿no? Digamos. Así es, por lo mismo te digo, lo que es en cuanto a historia, cultura y biodiversidad, jugamos un papel muy importante dentro de la delegación de Tlalpan y de los pueblos originarios. Oye, mi querido Alex, ¿qué te parece si nos recomiendas? Bueno, la verdad es que nos venimos muy temprano. Ya te dije que se me pararon las cobijas y no alcancé a desayunar. ¿Qué lugar me recomiendas tú para degustar una buena gastronomía garnachera? Bueno, pues te invitamos aquí a Cabaña La Encantada. Los va a atender Karina y son productos de muy buena calidad. Tenemos el distintivo M. Ok, perfecto. Pues, ¿qué te parece si en lo que tú vas preparando el equipo, mientras mi producción y tu servidor vamos a echar un taco?
Perfecto. ¿Vale? Chox, adelante. Pues cálense, chavos. El señor paga. Ah, no es cierto. Y bueno, amigos, siguiendo con esta cuestión de las rutas turísticas de la Ciudad de México, hemos caído a un lugar que nos recomendaron para comer sabroso, precisamente porque la gastronomía también es parte de, y hemos caído aquí a la cabaña que se llama La Encantada, que es responsable mi querida Karina Hernández. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, qué bueno que nos visitan para que conozcan un poquito de la gastronomía de aquí de la Jusco. Muy bien. Oye, platícanos sobre este restaurante, ¿qué nos ofrece en cuestión gastronómica? Es un restaurante familiar y los productos que ofrecemos van desde quesadillas, sopes, tlacoyos, tenemos barbacoa, que es como la especialidad de la casa. Okay. La barbacoa la hacemos en un horno tradicional, con el consomecito, la verdurita, todo bien rico. Tenemos la cecina natural, adobada, que es de productores locales. Tenemos pan de nata, pan de elote, de queso, un cafecito de la olla para acompañar la rica comidita. Claro. Y varias actividades. Okay. También tenemos hongos que se dan como en esta temporada de lluvias y puede venir la gente, puede recolectarlos, nosotros les indicamos cuáles se consumen y cuáles no, y a partir de ahí pues nosotros les cocinamos una rica sopita. Ok, pues ya lo dijo Karina, no se les olvide que cuando vengan a la Jusco, ya sea con su familia o con sus cuates, visitar La Encantada, aquí precisamente donde Karina es la responsable y aparte un trato especial y personal. Claro que sí, y para cerrar con broche de oro, un tequilita de coco natural almendrado. Ya no nos digas porque si no, no nos vamos. Ay, no es cierto. Muchísimas gracias, Cari. Hasta luego. No cabe duda que todo muy sabroso, mi querido Alex. Panza llena, corazón contento. Qué bueno, Chox. Ahora sí ya traigo toda la energía puesta. Pues adelante, te invito a que vayamos a visitar la tirolesa. Ok. ¿Allá quién me vas a presentar? A Ricardo, también otro de nuestros guías que ha sido certificado por parte de la con participación de la CEDEREC. Perfecto, pues vamos para allá, vámonos. ¿Ricardo? ¿Cómo estás, mi Ricardo? Bien, ¿ustedes qué tal? Oye, nos mandó Alex contigo precisamente porque tú eres otro de los guías que está certificado y los que maneja la cuestión de los deportes recreativos, digámosle así. Así es, mi amigo. Bienvenidos, chicos. Pues aquí estamos en el Valle del Tezoncle. Vamos a realizar una actividad. Vamos a hacer tirolesa. Muy bien. Oye, será más, te quería decir un poquito, platícame sobre si este tipo de deportes es seguro, porque la verdad es que yo soy muy miedoso, primero para hacer rappel y segunda también la tirolesa, no va a ser la de Dios Padre que se vaya a zafar el alambre y nos tire. ¿Es seguro? Así es, todo el equipo, esta actividad que realizamos aquí, no nada más la tirolesa, todas las actividades que realizamos aquí en el Valle del Tezoncle, todo tenemos seguridad. Pues, ¿qué te parece, Ricardo, si me vas equipando? Porque ya estoy más que puesto para escalar, ¿vale? Adelante. Échale. ¿Ese por dónde va o qué? Nada más con que no me lo vayas a poner en el pescuezo. Si no, imagínate de la tirolesa. Nuestro freno de mano, entonces, ¿cómo se frena? Vean la subidita. Qué sabrosa. El niño ya ni puede. Ay, bendito Dios, ya llegamos, ¿verdad? Bienvenidos, chicos. La tirolesa más larga de la Ciudad de México. Perfecto. ¿Sí? Allá abajo tenemos a un compañero que maneja el sistema de frenado de emergencia. ¿Sí? Pero es muy necesario manejar nuestro sistema de freno para poder regular la velocidad nosotros mismos. Ok, Tú puedes llevar la velocidad que tú quieras. ok. Estamos listos, banda. Dale, feliz viaje.
es un bosque actualmente, un bosque templado, principalmente con pinos, encinos en la parte más baja. Tiene un área hasta arriba que es de vegetación alpina, se le llama páramo de altura. Es un ecosistema de matorral con un montón de plantas adaptadas a zonas áridas más que a zonas templadas, como son las crasuláceas, las conchitas, los magueyes, los nopales, el palo loco, una serie de plantas muy interesantes que fueron colonizando esta zona de lava. Tenemos una tarántula endémica de la cuenca. Es muy común en esta zona donde estamos ahorita, es la tarántula del Pedregal, se le conoce, y es una de las especies pues de arañas más grandes. Los corredores biológicos son zonas de conexión entre sitios, que es parte de un corredor que se le llama ahora el corredor Chichinautzin, que incluye otras áreas protegidas como son lagunas de Zempoala y como es la parte del Teposteco y del Chichinautzin. Toda esta sierra del sur de la Cuenca de México es una sierra relativamente reciente, 10,000 años, en donde antes el agua de la cuenca salía hacia la cuenca del Balsas, por aquí por el sur, y cuando se levanta toda esta sierra, pues la Cuenca de México se vuelve una cuenca cerrada. Naturalista es una plataforma que está en internet y que puedes descargar a tu teléfono como aplicación, y yo la comparo con Pokémon Go, ¿no? Los chavos andan ahí persiguiendo Pokémones, entre ellos el mío, y le digo, solamente hay 700, 800 Pokémones. Aquí en la Ciudad de México hay más de 3,000 especies. Ajá. Entonces tú puedes ir con tu cámara, con tu teléfono, tomarle foto, la subes con su ubicación y su fecha, y la red social, que es una red social internacional, donde vas a conocer gente que conoce muchísimo, con mucha experiencia en lo que a ti te guste, en arañas, en cactos, en mamíferos, aves, reptiles, anfibios, en lo que quieras, vas a encontrar gente que conoce y te va a ayudar. No solo te va a decir qué es, sino te va a decir, tú le puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué sabes que esa salamandra es esta especie y no esta? Y te van a explicar. Mi querido Ricardo, ya listos para descender esta montaña de 25 metros aproximadamente. Así es, ahorita te vamos a dar unas técnicas de salida y te vamos a dar seguridad. Ya los dos compañeros que dan seguridad ya están ahí abajo. Muy bien, y yo también voy a tomar mis medidas de seguridad con una oración como Jesús lo hizo en la piedra del Getsemaní. Mientras, ¿qué te parece si vamos con mi querido Chavarro? ¿Te parece? Adelante. Agárralo y yo mientras hago mi oración. Pues estamos aquí con Burton, una banda aparentemente nueva, ya llevan un ratito tocando, pero como este grupo están empezando prácticamente, ¿no? Sí, así es, estamos estrenando un nuevo material, un nuevo sencillo que se llama Sunset San Francisco. Estamos planeando un tour en el interior de la República. El 14 de septiembre empezamos en Guadalajara y bajamos por todo el Bajío. Por último, sus redes sociales para que la gente lo siga. Claro, estamos en todas las redes sociales como Burton México. A partir del 1 de septiembre estará disponible Sunset San Francisco en todas las plataformas digitales y, bueno, canales de televisión y demás. Entonces, yo, bueno, por supuesto, contigo, Chavita. Un abrazo, brothers. Y bueno, váyanse preparando porque al ratito tocan una rola. Venga. Bien, entonces.